Buenos días, estimados hermanos, espero se encuentran bien en este día. En este video nosotros queremos dar una muestra de un bosquejo para la predicación. Vamos a dar una muestra de Colosenses 1 a 8. No voy a predicar todo el mensaje de Colosenses 1 a 8, pero voy a mostrar y usar como ilustración las cosas que queremos nosotros hacer en cuanto a la predicación. Entonces, recuerde conmigo que toda la predicación comienza con la idea principal. La idea principal tiene un sujeto, tiene un complemento, tiene una pregunta de desarrollo. O por lo menos en la manera que yo lo desarrollo, tienen estos tres aspectos. El sujeto es de qué estamos hablando. En Colosenses 1 estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas. El complemento es que ellos eran personas de bendición. Eran personas por la cual el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos. Y luego viene una pregunta de desarrollo. Normalmente en los sermones vamos a estar haciendo dos cosas. Vamos a estar dando maneras o dando razones. Entonces, cuando comenzamos hablando de un sermón, normalmente va a ser en uno de esos dos categorías, de cómo o por qué. En este caso, la pregunta sería ¿cómo? Y nuestra idea principal viene siendo cómo ser una persona de bendición. Mirando de Colosenses 1, del 1 y 2 y 3, Pablo está escribiendo de la gente de Colosas, está dando gracias a Dios por ellos. Eran personas que eran una bendición en la vida de Pablo. Entonces queremos saber cómo es que lo hicieron y cómo es que caminaron. Entonces, naturalmente viene la pregunta para nosotros, viene la pregunta de cómo. ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Entonces, en este caso, y en cualquier caso, lo que queremos hacer, queremos que el texto naturalmente nos habla. Entonces, si hay algo en el texto, por ejemplo, si uno va a Colosenses 1 del 15 al 20, hablando de Cristo Jesús es el primogénito, es supremo sobre todo. Ahí la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es Cristo el supremo sobre todo? Pero aquí, en este sermón, en esta sección, la pregunta sería ¿cómo ser una persona de bendición? Y lo ponemos así para que de una vez comenzamos a aplicar a la vida de las personas, que ellos comienzan pensando en cómo pueden aplicar este sermón a su vida. Ya que tenemos la idea principal bien firme en nuestras mentes, entonces queremos hacer la introducción. La introducción es, hacemos la introducción, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué debe la gente escuchar este sermón? ¿Cuál sería el beneficio para la audiencia? Aquí nosotros queremos despertar interés. Queremos despertar interés en las personas para que mientras ellos andan por ahí, entonces ellos pueden ver por qué deben sentar y escuchar los siguientes 30-40 minutos que nosotros vamos a hablar. Entonces, en el caso aquí de Colosenses, podemos iniciar viendo que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los colosenses, aún en medio de todas las circunstancias que se encontraban. Y ahí uno hace un poco de trasfondo del libro de Colosenses y nota que había gente que creían en un montón de cosas. Había gente dado al libertinaje, había gente dado a reglas, montón de reglas, duro trato del cuerpo, había religiosos, había de todo. En medio de todo eso estaban los colosenses y eran personas por la cual el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por ellos. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí estamos dando como una transición a nuestro mensaje porque, bueno, vamos a hablar un poco más de la transición, pero podemos ver 4 cualidades en la vida de los colosenses. Y si estas cualidades están en nuestras vidas,
las personas también van a dar gracias a Dios por nosotros. Entonces lo que nosotros queremos hacer es queremos despertar interés. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo eran personas que daban gracias a Dios por todos? Un amigo conocido tenía un letrero en su oficina, decía: toda la gente trae bendición a esta oficina, a unos cuando vienen, otros cuando salen. ¿Cómo podemos ser gente que traen bendición al llegar? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Después entonces que tenemos la idea y la introducción, estamos despertando interés. Entonces luego queremos hacer una transición. La transición puede ser una pregunta, puede ser una declaración. La transición puede ser, debe ser breve, pero la razón de la transición es simplemente es como un embrague en el carro, es como un clutch, ¿verdad? Es para ir de uno al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, fácil y sin que se jala, sin ser muy brusco. Entonces queremos dar una transición. Y en este caso, mirando en Colosenses 1, nuestra transición puede ser simplemente: nota conmigo dónde comienza el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una declaración, estoy invitando a la gente a regresar al texto, nota conmigo dónde comienza el apóstol Pablo, y luego de ahí vamos a ir a nuestro primer punto. Y el primer punto que encontramos en Colosenses es que ellos eran personas de fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí es lo que se hace con cualquier punto, ¿verdad? Aquí vemos que ellos eran personas de fe en Cristo Jesús. Entonces, como personas de fe en Cristo Jesús, eso es lo que nos dice el texto. Y eso es nuestro primer punto. Entonces queremos declarar el punto, queremos desarrollar el punto. Luego queremos explicar, comprobar, ilustrar. Esas son las cosas que hacemos con los puntos. Entonces podemos usar otros textos, que es fe, donde tenía el objeto de la fe. Fe está puesto en Cristo Jesús. Entonces ellos tenían una confianza, estaban asegurados, tenían su fe puesto en Cristo Jesús. Y entonces queremos tomar tiempo para desarrollar ese punto. Explicamos, comprobamos, ilustramos. Y al comprobar podemos usar otros textos bíblicos y luego viene la aplicación, ¿verdad? Aquí vemos la aplicación, usted dónde tiene puesto su fe. Entonces, al tomar tiempo para desarrollar este punto, después terminamos con esa pregunta, o podemos hacer una declaración si la declaración nos queda mejor, pero queremos aplicar eso entonces a la vida de las personas. Déjame mencionar una cosa en cuanto a tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo que uno tiene, entonces depende de cuánto tiempo va a desarrollar su punto. Por ejemplo, en este pasaje tenemos 4 puntos que vamos a desarrollar, 4 cualidades que vamos a mostrar. Si uno está predicando, digamos, 40 minutos, entonces toma unos 4 o 5 minutos para la introducción, va a tomar unos 4 o 5 minutos para la conclusión. Eso te deja 32 minutos. Quiere decir, con 4 puntos, usted debe tomar más o menos 8 minutos por punto. Ahora, si usted está predicando 20 minutos, por ejemplo, entonces tomas unos 2 minutos para la introducción, unos 2 minutos para la conclusión, te quedan 16 minutos, entonces ahí predicas 4 minutos por cada punto. Entonces, explicando la fe, qué es fe, usando otros textos y usando historias, usando diferentes cosas, entonces nosotros podemos tomar ese tiempo y así podemos ajustar y predicar todo el sermón en un tiempo bien cómodo y también en algo que la gente realmente le puede impactar. Ahora entonces, después de declarar el punto, explicar, comprobar, ilustrar, aplicar, luego queremos hacer una transición. Y la transición que hacemos, por ejemplo, aquí, es que no solamente eran personas de fe, pero nota también que eran personas de amor. No solamente tenía una relación vertical con Dios, pero tenía una relación horizontal
con los creyentes alrededor de ellos. Entonces, notamos luego con esa declaración bien fácil, entramos entonces al siguiente punto. El siguiente punto encontramos en Colosenses 1:4, eran personas de amor por todos los santos. Entonces declaramos el punto, desarrollamos, explicamos. Ahora, aquí es importante que explicamos que es un santo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de los ídolos que se encuentran en una biblioteca, librería, un litero. Estamos hablando de todos los creyentes. Cuando comenzamos a ver en la Biblia, podemos ver que los creyentes son llamados santos. Entonces, todos los creyentes se llaman santos, son considerados santos. Podemos explicar qué quiere decir la palabra santa. La palabra santa quiere decir apartado o dedicado a algo. Entonces, uno puede explicar, uno puede mostrar donde Pablo está escribiendo a los santos, está escribiendo a creyentes. Y luego también aquí es importante explicar la palabra amor, qué tipo de amor estamos hablando. Por un poco de investigación, uno investiga que el amor aquí es un amor ágape, un amor donde uno hace lo mejor para el otro, no importando cómo le trata a uno. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice ama a sus enemigos, no está diciendo que necesariamente que tenemos que tener buenos sentimientos por nuestros enemigos, la gente que nos abusan, la gente que nos hacen daño, pero lo que podemos hacer es siempre hacer lo que es mejor para ellos. Podemos siempre, por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que menciona si el burro de tu enemigo está caído, usted lo ayuda a levantar el burro, ¿verdad? Entonces hay cosas que podemos hacer, podemos ver que el amor, qué tipo de amor estamos hablando. Estamos hablando del amor. Entonces aquí es importante explicar santos, es importante explicar amor, y uno puede entonces comprobar con nuestros textos. Por ejemplo, en Juan 13, todo el mundo sabrá que son mis discípulos y aman uno al otro. Y hay varias cosas que podemos hacer dependiendo del tiempo que vamos a tomar para hacerlo. Entonces, después de desarrollar ese punto, entonces ahora nos toca otra transición. Y la transición puede ser sencilla, ¿verdad? Pero a veces es difícil amar. ¿Cómo lo sostenemos el amor a gente que no son tan amables? A veces queremos amar gente y no quieren ser amados. ¿Cómo es que nosotros podemos sostener ese amor por ellos? Y luego eso nos trae nuestro tercer punto, que ellos eran personas de esperanza puestos en los cielos. Y eso encontramos en Colosenses 1:5. Ellos eran personas de esperanza puestos en los cielos. Entonces declaramos el punto, desarrollamos el punto, hablamos de la esperanza. Siempre estamos guiados por nuestra esperanza, siempre nuestra esperanza dirige nuestras acciones. Podemos hablar, por ejemplo, de Hebreos, que muestra que la esperanza es una ancla para nuestras vidas. Y entonces podemos explicar, otra vez comprobar, ilustrar de otros textos, otras cosas donde tenemos puesto nuestra esperanza. Y luego viene la aplicación, ¿verdad? Y la aplicación simple es usted donde tiene puesto su esperanza. Pero ahora nota conmigo algo interesante, ¿verdad? Entonces queremos hacer otra transición. Hemos desarrollado el punto, hemos hablado de esperanza, hemos hablado de tener una esperanza en los cielos, pero luego viene otra transición. Y la transición simplemente es, pero es posible tener una falsa esperanza. Nota conmigo que su esperanza está basada en la palabra de la verdad del Evangelio. Entonces aquí comenzamos a hacer una transición a nuestro siguiente punto. Y el siguiente punto simplemente es que ellos eran personas de la palabra. Declaramos el punto, desarrollamos el punto, la importancia de la palabra. Podemos usar muchas citas, textos, 2 Timoteo 3:16, 17. Podemos hablar de salmos, los salmos donde la palabra es una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces podemos ir hablando, comprobando, ilustrando, ampliando la importancia de la palabra, que eran personas de la palabra, y también entonces aplicar
Y la pregunta viene siendo ¿en qué está basado nuestra esperanza? Ahora, si notan conmigo, casi en todos tengo nuestra fe o fe de ustedes, porque eso es algo personal, pero nuestra esperanza, estamos mostrando nuestro amor, porque queremos incluir nosotros en la audiencia. Si siempre hablamos de ustedes, al rato la gente se aburre, ¿verdad? Y comienza pensando que somos bien creídos y quién sabe qué, pero si nos identificamos con ellos, están más dispuestos a escucharnos. Entonces queremos mencionar y hablar que eran personas de la palabra, en qué está basada nuestra esperanza, y luego vamos a llegar a la conclusión, porque al inicio mencionamos 4 cualidades, y entonces ahora llegamos a otra transición, pero la transición a la conclusión. Hemos mirado 4 cualidades, la vida de los creyentes de Colosas. Eran hermanos por las cuales el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos. Entonces vemos que Dios daba gracias a Dios por ellos. Hemos mirado las cualidades y ahora queremos concluir. Mira, esto es bien importante. En la conclusión queremos clavar la idea principal. Queremos nosotros clavar la idea principal para que queremos hacer un tiro directo. Queremos pegar un blanco y queremos clavar la idea principal que iniciamos mencionando al inicio de la predicación. Entonces eso es el propósito que tenemos nosotros aquí, de venir y llegar y clavar esta idea. Entonces creo que simplemente nosotros podemos hacer algo como esto, ¿verdad? Nosotros también podemos ser personas de bendición, personas por la cual otros dan gracias a Dios por nosotros, siempre y cuando somos personas de fe en Cristo Jesús, personas de amor por los santos, personas de esperanza en los cielos, personas fundadas por la palabra de Dios, fundados en el Evangelio. Y luego que Dios nos ayuda a reflejar estas cualidades en nuestras vidas, y ahí usted puede concluir, tal vez como normalmente concluye, puede hacer una oración, puede ser una invitación, puede ser, por ejemplo, en este caso, uno puede invitar gente a poner su fe en Cristo Jesús. Uno puede invitar gente a pensar, hay alguien sobre quien yo tengo odio. ¿Será que yo tengo que resolver algunas cosas? Uno puede pensar ¿dónde está puesta mi esperanza? ¿Está en tu carro, tu trabajo, tu cónyuge, tus hijos, tus papás? Estás fundado en la palabra de Dios, estás fundado en el Evangelio. Entonces, nosotros queremos poder entonces concluir el mensaje en tal manera que ellos pueden aplicar el mensaje a la vida actual de ellos. Entonces no solamente estamos exponiendo algo, pero estamos exponiendo algo que puede impactar la vida de las personas, y entonces queremos que ellos pueden aplicar esto a sus vidas personales. Entonces, para dar un repaso, nosotros tenemos un texto. De ese texto hay una idea principal. En este caso, cómo ser una persona de bendición. Luego la introducción, despertar interés. Luego la transición, declarar el punto, comprobar, explicar la transición, explicar. Y luego viene el punto número 3, punto número 4. Y luego viene la conclusión, donde queremos clavar la idea principal y aplicarlo a la vida actual. Entonces yo le animo que cuando ustedes escriben sus mensajes o preparan un mensaje, que ustedes pueden tener claro cada punto que van a hacer. ¿Cuál es mi idea principal? ¿Cuál es la introducción que voy a usar? ¿Hay una historia? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son las transiciones? Y escríbelos, ¿verdad? Téngalo todo por escrito. ¿Cuáles son los textos que uno quiere usar y que uno quiere explicar y comprobar? Y luego trata de hacer cada punto semejante al otro. Es decir, si el punto número 1 hay
Si tienes los 40 minutos, ponle 8 minutos, ¿verdad? Si tienes 20 minutos, ponle 4 minutos. Pero que el punto número 2, número 3 y número 4 sean iguales, ¿verdad? Recuerdo un mensaje de un pastor, estaba predicando y al inicio él dijo, tengo 5 principios que le voy a enseñar cómo transformar su vida. Y después de predicar 1 hora, nomás había dado 4. Y luego dijo, bueno, no hay tiempo para el quinto. Y todo el pueblo se armó, enojados y diciendo un montón de cosas. Y fin de cuentas lo que sucedió es que por lo menos le obligaron a contarles cuál era el quinto, pero nunca pudo desarrollarlo. Se animó tanto en nosotros que olvidó de su tiempo. Si nosotros desarrollamos, si lo hacemos, entonces podemos desarrollar tantos minutos para cada punto y luego podemos tener una conclusión. Bueno, estimados, espero que esto ha sido una ayuda para ustedes y que esto puede ayudarle en su predicación y la preparación de su predicación para que pueden continuar preparando y predicando fielmente la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.